La mayoría de ustedes ya debe haber escuchado esta noticia y es que un sacerdote salesiano argentino, el padre Fabián Colman, en la ciudad de Ushuaia, que es la ciudad más austral del mundo, en el extremo sur de Argentina, decidió sostener una ceremonia de, entre comillas, matrimonio entre un transexual que se cree mujer y un hombre. Esta no es una ceremonia que vino, digamos, de la nada, porque el transexual y este hombre ya se habían casado, entre comillas, según la ley, civilmente en Argentina, como una pareja de homosexuales. Pero uno de los hombres en la pareja decidió pasar por un proceso de transición sexual y convertirse en lo que esta persona cree que es ser mujer, ¿no? Ese sacerdote presidió una ceremonia que incluyó lecturas y profesión de los compromisos matrimoniales, según la tradición de la Iglesia Católica, y luego la distribución de la comunión. Entonces ellos aducen que no fue una acción, digamos, extrema contra la doctrina de la Iglesia porque no fue una misa. Pero la realidad es que el sacramento del matrimonio no se tiene que producir dentro de una misa. El sacramento del matrimonio es un sacramento distinto del de la Eucaristía. Por razones de fe y devoción, y en algunos lugares simplemente por tradición e ignorancia, se cree que el matrimonio siempre tiene que producirse dentro del contexto de una misa, y no es así. Por las razones correctas es mejor hacerlo de esta forma. Pero básicamente lo que este sacerdote hizo fue atentar, o sea, intentar matrimonio en condiciones que son inválidas e ilícitas para la Iglesia Católica. El sacerdote dijo en su homilía que la Iglesia es de todos, literalmente lo único que se sabe de su homilía, fuera de los que estaban ahí presentes, pero lo único que la prensa ha recogido es que el sacerdote dijo: la Iglesia es de todos, y cuando digo todos, es todos, ¿no? Y por supuesto, lo que él estaba queriendo decir es que unas personas en una relación y en una condición, porque acá el problema no solamente es la relación entre ellos, sino también la propia condición de transexual, que es una condición que va en contra de la naturaleza y en consecuencia no es una condición aprobada por la Iglesia. Y que estas personas eran miembros de la Iglesia. Y en un sentido, nadie lo disputa, porque si son personas bautizadas, estas personas pertenecen a la Iglesia, están incorporadas a la Iglesia por el bautismo. Y no importa en qué condiciones se encuentren, estas personas tienen en su naturaleza humana y cristiana el anhelo de una vida bendecida por Dios. Y esta es la razón por la cual, después de este pseudo matrimonio, que los mismos participantes, o sea, tanto el sacerdote como esta pareja y el transexual, que fue el más vocal y el más público, ¿no? Diciendo: para nosotros cierra un círculo porque finalmente estamos de vuelta en la casa de Dios y queremos que nuestra vida sea una vida bendecida. Y esta es una situación trágica que requiere de una auténtica sensibilidad pastoral. Y efectivamente, cuando se publicó este pseudo matrimonio y corrió por todas las noticias, el obispo de Río Gallegos, que es la diócesis a la que pertenece, es la diócesis más al sur de Argentina y a la que pertenece Ushuaia, dijo que ya se había hablado con el sacerdote, negó lo que las noticias originales decían, que es que el sacerdote, que es salesiano, o sea, pertenece a una congregación y en consecuencia reporta indirectamente al obispo, ¿no? Que no era verdad, como había dicho el sacerdote, que este pseudo matrimonio había sido coordinado con la Iglesia. Y por otro lado, también
y confirmó que se había hablado con el sacerdote y que luego este pseudo matrimonio despertaba en la iglesia la conciencia de que mucha gente está aspirando a recibir una bendición de Dios, mucha gente está aspirando a ser escuchada, entendida en cualquier situación en la que se encuentre, pero que esta acogida no se puede hacer en contra de la identidad propia de la iglesia, porque es una identidad dada por Jesucristo. Y en ese sentido, el comunicado del obispo explicaba los dos aspectos de la doctrina católica frente a hechos como este. La comprensión de la iglesia de aquellas personas que quieren ser acogidas y que tienen un deseo honesto de Dios que la iglesia no puede ignorar y tiene que ver cómo acoger, pero por otro, que esa acogida no puede ser a costa de la verdad y a costa de las enseñanzas de la iglesia, sino que es una acogida que pide a las personas la conversión y el esfuerzo de conversión que todos los católicos tenemos que tener. Esta no es una ley que se aplica exclusivamente a las personas con atracción al mismo sexo o a los transexuales o a un grupo en particular. Y claro, no todas las cruces son iguales, nunca lo han sido. Pero es una exigencia para todos los cristianos, porque lo que nos hace dignos de la presencia del Señor es el esfuerzo genuino de cada uno de nosotros de ser personas según la estatura de Cristo, como dice San Pablo, ¿no? El tema, sin embargo, que me parece más importante y que me parece específicamente contradictorio es este sacerdote y la malicia con la que ha actuado, ¿no? Y digo malicia porque les hablo acá de otros aspectos de este sacerdote. Resulta que como el sacerdote salesiano, él es asignado por su congregación, por la congregación de los salesianos, ¿no? Y por supuesto en coordinación con los obispos, ¿no? Pero los que pertenecen a determinadas congregaciones sí son movidos, desplazados a distintas tareas, asignaciones o parroquias en base a la decisión de sus autoridades, en este caso los salesianos. El padre Fabián Colman ya sabía que esa era su última misa en Ushuaia, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que había sido asignado a otra parroquia en la diócesis de Neuquén, que es una diócesis que está al norte de Río Gallegos, en realidad está al sur de Mendoza, en Argentina, y por tanto es limítrofe con Chile, está en el lado de los Andes, ¿no? Y en consecuencia, las primeras noticias decían que este sacerdote había sido despedido, ¿no?, de Ushuaia y enviado a otro lugar, en este caso Neuquén, como penitencia, digamos, como castigo por la decisión que había tomado, que es una decisión auténticamente escandalosa, ¿no? Y él, cuando dice que la iglesia es de todos, y después de lo que ha hecho, el padre Fabián Colman ha demostrado que él no cree que la iglesia es de todos. Él cree que la iglesia es suya, ¿no? Y que en consecuencia puede hacer lo que se le dé la gana y violar las leyes de la iglesia y escandalizar a la gente. Porque el escándalo, recuerden ustedes, hermanos, es uno de los peores pecados, y confundir a gente para hacerle creer que lo que ha acontecido ahí es un matrimonio donde se ha cumplido con todas las fases de un matrimonio y se ha distribuido la comunión al final. Eso es crear escándalo, y un escándalo que él pudo evitar porque estaba en su potestad, ¿no? Y
¿Existen alternativas pastorales para tratar a una pareja que está en esta circunstancia? Deben haberlas. Y me imagino que hay sacerdotes que son capaces de encontrar alternativas pastorales para personas que anhelan genuinamente a Dios, pero están en una situación que les hace imposible la recepción de un sacramento. Entonces, el sacerdote, cuando hizo esto público, cuando aceptó que esta pareja con un transexual invitara a no solamente amigos, sino autoridades de la provincia, ¿no?, y les diera la comunión, estaba produciendo un tremendo escándalo. Y lo ha producido porque él creía que se iba a quedar en Ushuaia, ¿no?, en este rincón ahí al sur de Argentina, y que después iba a salirse con las suyas y moverse a una nueva diócesis, ¿no?, y sabiendo que ya se movía a esa nueva diócesis. Entonces, esta situación es penosa porque demuestra una intención claramente abusiva, ¿no? Y lo que es más penoso todavía es que existen todas las razones para que este sacerdote sea penalizado públicamente, o sea, que se sepa que se ha tomado una decisión punitiva con ese sacerdote, justamente para reparar el mal del escándalo. Pero es triste que el obispo que se pronunció no haya querido decir nada más, que el obispo de la diócesis entrante diga el sacerdote ya llegó a su parroquia salesiana en Neuquén y simplemente no se ha comunicado conmigo, por tanto nosotros lo damos como no presentado, como que no se ha presentado, y que el vocero de la Conferencia Episcopal Argentina diga que no hay nada más que decir que las palabras muy claras del obispo, que dijo que había hablado con él, ¿no? Eso no, para efectos de la enseñanza de la Iglesia y el hecho de que no haya no se hayan tomado medidas canónicas con ese sacerdote, no tiene nada de claro. Y yo estoy de acuerdo que el sacerdote de la diócesis de donde salió, ¿no?, de Río Gallegos, ya no tiene mucho más que hacer, ¿no? El sacerdote, el obispo en la diócesis entrante debería hacer algo, hablando con los salesianos, y por supuesto los salesianos se deberían pronunciar, pero nada de esto ha pasado, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la lección para ese sacerdote? Es que este sacerdote puede seguir haciendo de la suya, así que la iglesia es suya, no es de todos, y mucho menos de Jesucristo. Y de parte nuestra, y aquí hablo como director de Así Prensa, no vamos a dejar que esto suceda en la medida en que esté dentro de nuestras posibilidades. No somos autoridades eclesiásticas, pero sí informamos sobre lo que las autoridades eclesiásticas hacen. Y una de las cosas que los fieles quieren saber es si es que en la iglesia se hace justicia con los malos actores o no. Que tengan un buen día.